Diferencias entre las Strix Z690A Gaming y las Z790A Gaming, esto incluyendo las versiones DDR4. Recuerden que los links de Amazon los estaré dejando en la descripción. En cuanto a la estética, los modelos A destacan por su color blanco. Además, tienen unas ligeras diferencias con respecto a sus versiones DDR4. Por ejemplo, en el caso de las Z690, vemos como la AD4 tiene unos diseños impresos distintos tanto en el disipador del chipset, en la etiqueta que está en el mismo, en el principal M.2 y también en el de la cubierta del back panel con iluminación RGB. Algo similar vemos que pasa en las Z790, que aunque el diseño impreso de su RGB es el mismo, vemos como la versión DDR5 tiene unas pequeñas líneas trazadas, haciéndolo que se vea ligeramente distinto al de la D4, el cual tiene una apariencia un poco más limpio. También el grabado del disipador del chipset es ligeramente distinto. Con esto mencionado pueden identificar fácilmente una versión de la otra, además de que también justo debajo del principal puerto PCI Express por 16 está su nombre completo, donde se puede identificar si es la versión D4 o no. Esto podría ser útil a alguno de ustedes que adquiera una de estas placas bases de segunda mano, la cual no traiga la caja, y aún en el caso contrario es bueno asegurarse. Ahora entremos al aspecto técnico. Todas estas placas, chicos, cuentan con 17 fases en total, con MOSFETs de 80 amperios en el caso de las Z690 y MOSFETs de 70 amperios en el caso de las Z790. Esto resulta bastante curioso, pero aún así, con estas placas bases, tendremos suficiente para los procesadores más top, tanto de la 12ª como de la 13ª generación de Intel. En el caso de las memorias RAM, todas soportan hasta 128 GB, pero aquí la diferencia está en que la Z690 DDR5 soporta hasta 6400 megatransfers en velocidad y la versión DDR5 de la Z790 soporta hasta 7800 megatransfers. Y en el caso de las Z690 y Z790 DDR4, ambas soportan hasta 5333 megatransfers. En el caso de los puertos PCI Express, todas cuentan en su principal con 16 líneas generación 5.0. Aquí la diferencia está en que las Z690 incluyen un puerto PCI Express con factor de forma por 16 extra, pero generación 3.0 y a nivel de contacto por 4. Además de uno pequeño de factor de forma por 1, generación 3.0. Sin embargo, las Z790 cuentan con dos puertos extras de factor de forma por 16, siendo a nivel de contacto por 4. Estos son generación 4.0. Si quieren saber a qué me refiero con contactos y factor de forma, les sugiero ver este short. En cuanto a los puertos SATA, las Z690 cuentan con 6 de estos, pero las Z790 cuentan con 4. Además, las Z690 cuentan con un conector para salida óptica SPDIF y un conector SPI-TPM, conectores con los que no cuentan las Z790. Esto dado a las diferencias que veremos en el back panel a continuación. En este vemos cómo las Z690 en lo que son sus salidas de audio cuentan con una salida USB tipo C. Es por esto que vemos en su parte interna una conexión para audio SPDIF óptico.
En contraste, las Z790 sí incluyen en sus salidas de audio una salida SPDIF. Es por esto que no incluye este tipo de conectores en su parte interna como vimos en su antecesora. Y por último, en lo que son sus conexiones inalámbricas, las Z690 están incluyendo Bluetooth 5.2, en contraste con el Bluetooth 5.3 que incluyen las Z790. Y en lo que es el Wi-Fi, todas implementan Wi-Fi 6E, excepto la versión DDR4 de la Z690. Y esas son todas las diferencias que encontramos en estas placas bases. Si te ha gustado el video ya sabes qué hacer, y quédate pendiente para ver más comparativas como esta.